Estamos atravesando el pico de la ola de calor que está dejando temperaturas muy altas en Castilla y León. Casi 40 grados han tenido en Candeleda, en Ávila, en Miranda de Ebro, en Burgos han superado los 39 y en capitales de provincia como Zamora han marcado los 36-37 grados de máxima. Hoy ese calor sofocante va a seguir acompañándonos. Lo acaban de ver, ¿qué tal? Cada uno combate el calor como puede, pero si hay unos consejos universales que debemos seguir si queremos evitar los riesgos. Enseguida vamos a recordar cuáles son y quiénes deben ponerlos en práctica especialmente. El calor nos afecta a nosotros, pero también a los animales. Nos lo cuentan en el Centro de Recuperación de Villaralbo, en Zamora. Allí ha aumentado la cifra de animales heridos con traumatismos o vulnerables que tienen que ser tratados. Vamos a ver cómo se trabaja en ese centro y qué cuidado se brinda a la fauna silvestre. Y en Ciudad Rodrigo celebran la Semana Napoleónica. Desfiles y otros actos conmemoran la heroicidad de la ciudad y sus vecinos durante la Guerra de la Independencia contra los ejércitos napoleónicos. Hemos estado allí para ver uno de esos homenajes. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues hoy vamos a hablar de las adicciones. Invitamos a Proyecto Hombre, que recientemente ha publicado un nuevo informe. Y en él se observa que ha aumentado la edad media de la persona que es atendida por adicción a las drogas. Llama la atención también el incremento del consumo de alcohol en hombres y de anfetaminas en mujeres, aunque la cocaína es la droga más consumida. De todo ello hablamos hoy aquí en Está Pasando. Bueno, pues vamos a comenzar con el que es el tema que gira hoy en torno a todas las conversaciones. Es verdad que estamos en verano y tiene que hacer calor, pero es verdad también que estamos inmersos en una ola de calor que está dejando temperaturas muy altas, Eduardo. Muy altas, Pilar, y mucha atención porque 6 de las 9 provincias de Castilla y León están hoy en aviso por calor. Toda la mitad sur de la comunidad, donde pueden llegar hasta los 37 grados de día, porque las noches están siendo tropicales, con 20 grados en algunos puntos de Salamanca, Ávila y Segovia. En esta última, la noche de hoy será aún más cálida. Natalia Fernández, buenos días. ¿Cómo lo hacéis para dormir bien? Pues con mucha paciencia, cenando cosas ligeras y fresquitas y sobre todo abriendo las ventanas a última hora del día para que haya una mínima corriente de aire que nos ayude a combatir estas altas temperaturas. Mucho calor el que estamos teniendo aquí en Segovia desde primera hora de la mañana, y es que vamos a estar rozando durante toda la jornada prácticamente esos 40 grados. Será a última hora del día cuando comiencen a descender los termómetros, aunque ya nos avisan que vamos a tener la primera noche tropical de este verano, y es que las mínimas no van a bajar de 20 grados. Por lo que hemos estado preguntando en la calle y nos han dado una serie de consejos para intentar conciliar el sueño esta noche, que va a ser más que calurosa. Por la noche, pues nada, las ventanas abiertas, una botellita de agua al lado y el aire o el ventilador. Dependiendo donde vive uno, si tiene el aire acondicionado bien, yo por lo general dejo la puerta y la ventana abierta para que corra un poco. No sé si todos podrán hacer lo mismo. Hoy he tenido la ventana abierta toda la noche. Abrir unas ventanas un poco para que haya corriente y una sabanita o nada. Yo fresquito, la cena fresquito. Una ensaladita, una frutita y cosas ligeritas. Pues tomen nota, vamos a añadir ahora más recomendaciones porque a todos nos afecta el calor, pero no de la misma manera. Mucha atención a las personas mayores, porque con la edad se altera un poco la percepción del calor, la piel es más fina y cuesta también más adaptarse a los cambios de temperatura. Por eso, si tienen más de 65 años, no está de más seguir algunas recomendaciones. Saludamos en directo a María Luisa Rodríguez, que es médico de la Residencia Vallesol. María Luisa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿por qué afecta de manera diferente el calor a las personas mayores que al resto de la población? Bueno, ya sabemos que los mayores son vulnerables en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y el calor es uno de ellos, al igual que el frío intenso. Ellos no son capaces de hacer una termorregulación normal como hacemos la gente más joven, y debido a que también son personas que tienen una pluripatología y muchos de ellos también están medicados,
tienen problemas para esa regulación de la temperatura, de la sudoración, y por eso se ven más afectados, tanto con el calor como con el frío extremo, con ambos extremos de la temperatura. Claro, más afectados, ¿y de qué manera? ¿Qué efectos tienen las altas temperaturas en estas personas? Porque a veces hablamos del golpe de calor, incluso del fallecimiento. Decíamos antes que perciben menos cambios térmicos. ¿De qué manera afecta a la salud de los mayores este calor? Pues afecta porque ellos no tienen esa sensación de tener tanto calor o frío, ¿no? Ellos, igual que también les pasa, por ejemplo, con la sensación de sed. Ellos no tienen la sensación y la percepción de sed y muchas veces no tienen la necesidad de beber si están pasando mucho calor. La mayoría de los mayores, sobre todo en el centro, en las residencias, que es mi ámbito de trabajo, son pacientes que tienen muchas patologías, toman medicación, toman diuréticos y todo eso agrava los efectos nocivos de padecer un golpe de calor. Por eso de ahí la importancia sobre todo de la prevención más que del tratamiento. Las medidas generales para evitar un golpe de calor son un poco de sentido común. Las escuchamos todos los veranos en los medios de comunicación, es evitar las horas centrales del día, es estar en casa con ropa ligera, salir a pasear, por ejemplo, a primera hora de la mañana, que hace un poquito más de fresco, bueno, pues comer ligero, beber mucho, estar bien hidratados y evitar las horas centrales sobre todo. Yo creo que la gente mayor eso sí que lo hace, pero lo hacen un poco más bien por sentido común. Claro, María Luisa, yo tenía apuntadas esas medidas un poco para la población en general, pero para los mayores, además de esto, ¿qué más tienen que hacer? Decíamos antes que perciben un poco de manera diferente las consecuencias del calor. Deberán a lo mejor beber aunque no tengan sed, ¿no? ¿Qué tienen que hacer además las personas mayores? Sí. Beber aunque no tengan sed. Todos sabemos que se pierde la sensación de sed con la edad y entonces hay que hidratarse, hay que cuidar mucho la hidratación y hay que cuidar mucho sobre todo la alimentación. Debe ser ahora en época de verano pues una alimentación a base de vegetales, de verduras, de alimentos frescos, bueno, pues de todo ese tipo de alimentos que aportan un extra, ¿no? de hidratación. María Luisa, que eso lo debe seguir cada persona mayor, viva sola o en residencias. Usted que es médico en una residencia de Salamanca, me imagino que estará incorporado, ¿no? en la gente que vive en esa residencia, la alimentación, el vigilar un poquito más de cerca estos hábitos, ¿no? Para que no pase nada. Sí, de hecho nosotros, bueno, ahora en el verano cambiamos un poco el menú, hacemos el menú de verano. Hay más sopas frías, hay más fruta batida fría, hay más gazpacho, hay más ensaladas, pero es verdad que en residencias el golpe de calor, yo llevo 16 años en una residencia y no he atendido nunca un golpe de calor aquí porque el ambiente está muy regulado, está muy agradable, tenemos el aire acondicionado en las zonas comunes, en las habitaciones, tenemos un jardín donde salen, pero no salen las horas centrales del día, salen a una zona de sombra. Si salen con los familiares, les aconsejamos que no lo saquen en las horas del día de más calor. Entonces, en una residencia es verdad que está todo como más controlado. Yo creo que el riesgo de un golpe de calor es más para el anciano que sale de paseo, que vive en su casa y que sale de paseo, pues por iniciativa propia, ¿no? En las residencias eso lo tenemos pues muy controlado porque no hay excesivo calor en el centro, están todos los ancianos, los conocemos muy bien, están muy controlados, su patología está controlada, es bien conocida y estamos siempre un poco en alerta, sobre todo para aquellos que toman diuréticos o que orinan un poquito más por las circunstancias de su patología. Esos tienen un poco más de riesgo y sí que estamos encima de ellos para forzar la ingesta de líquidos, para aumentar pues en la alimentación o más fruta batida o, por ejemplo, aguas gelificadas para pacientes con disfagia. El paciente con disfagia, es decir, que tiene un problema de deglución, tiene mucho más riesgo de deshidratación y por consiguiente de golpe de calor que otros ancianos que no tienen ese problema, ¿no? Bueno, pues tomamos nota de estas... Harina de aguas gelificadas y incentivamos que beban ese líquido extra. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, vamos a ver si lo asumimos también toda la población en general y sobre todo las personas mayores de 65 años para tener un verano pues lo mejor posible, lo más tranquilos. Gracias, María Luisa, un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Y en este contexto de tanto calor, la Junta de Castilla y León ha declarado hoy martes alerta de riesgo de incendios forestales en toda la comunidad. Además del incremento de las temperaturas máximas y también las mínimas, se esperan fuertes vientos y rachas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora. Por eso queda regulado el uso del fuego y se prohíbe realizar trabajos en el monte con maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas. Y las cosechadoras y empacadoras deberán parar si la temperatura sube de los 30 grados y el viento supera los 30 kilómetros por hora a la vez. Mañana está previsto que se retire la masa de aire caliente en altura y también los vientos esperados. Bueno, pues en Valladolid continúa el Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente. Hoy la ministra para la Transición Ecológica ha valorado que la cumbre de la OTAN que se celebra a la vez en Lituania esté incorporando al debate de la seguridad global otras amenazas como la destrucción ambiental. Teresa Rivera ha dicho que además de vidas humanas, la guerra en Ucrania ha puesto en jaque la seguridad nuclear en la central de Zaporilla o la gran presa de Jakhovka y apuesta por seguir reduciendo la dependencia energética de Rusia. Es verdad que lo que estamos viviendo hoy en Ucrania es destrucción de personas, desafío a la soberanía, a la voluntad popular, pero también destrucción ambiental. Y, por tanto, parte del apoyo del programa de trabajo con el gobierno ucraniano consiste precisamente en facilitar desde Europa seguridad energética hasta donde somos capaces, buscar herramientas y vías para invertir en recuperación y en recuperación ambiental. Pues con este Consejo de Ministros de Medio Ambiente de fondo y en plena resaca del cara a cara electoral de anoche, hoy hemos visto a los 4 principales candidatos a la presidencia del Gobierno sudar la gota gorda por el cambio climático. Ha sido, eso sí, en esta lona que ha desplegado Greenpeace en la Puerta de Alcalá, en Madrid. Creada con inteligencia artificial, la imagen muestra a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz sudorosos y quemados como consecuencia de las temperaturas extremas. Y debajo, la organización les pregunta si el cambio climático se la suda. Los activistas que han colgado la lona en plena hora de calor llevaban carteles con el lema «Vota por lo que más quieras». El verano también es tiempo de vacaciones y de muchos desplazamientos por carretera. Más de 1 millón de conductores castellanos y leoneses, o sea 7 de cada 10, no siguen las recomendaciones de descanso al volante. La mitad corre más de lo permitido cuando va o vuelve de vacaciones y 1 de cada 4 bebe alcohol durante esos viajes. Son algunas de las conclusiones de un informe de Línea Directa sobre los accidentes en esta época del año. En la última década murieron 5 personas cada día en las carreteras durante el verano. En nuestra comunidad los tramos con más fallecidos están en las provincias de Burgos, Zamora y León. Cada hora y media a lo mejor hago una parada de 15-20 minutos. Solemos salir por la mañana a la primera hora, como las 4. No me gusta salir a conducir si no he descansado antes. Sin descansar, fácilmente 320, es de aquí a Mérida, que es mi casa, donde yo he nacido, pues sí, 320 kilómetros sí, pero he podido hacer más. Hay 17 millones de conductores que no descansan durante todo el trayecto, lo hacen de un tirón. 15 millones que confiesan que superan los límites de velocidad y nada menos que 6 millones que reconocen que beben alcohol durante el viaje de ida y el viaje de vuelta de vacaciones de verano. Y una cosa más, como les contamos hace unos días, los funcionarios de justicia han dejado para después de las elecciones la huelga que empezaron el pasado mes de mayo, pero sí la mantienen en 2 jornadas, hoy martes 11 y el próximo 20 de julio. Recuerdan que piden agilizar la justicia y un aumento salarial de entre 300 y 400 euros. No ha quedado otro remedio que cerrar la puerta a esta huelga general indefinida que teníamos, porque ya digo, mis compañeros estaban soportando unas pérdidas económicas impresionantes. Tenemos que tener en cuenta que los sueldos de los cuerpos generales son los más bajos dentro de la Administración de Justicia, que son unos sueldos muy normales, muy del ciudadano de la calle y que la mayoría tienen familia, hijos, personas mayores de los que tienen que atender. Bueno, pues vamos ya con el tiempo del análisis aquí en Está Pasando. Pilar, hoy para hacernos eco del último informe de Proyecto Hombre que dice cómo es el usuario que llega a esta asociación, a esta entidad, cómo ha cambiado en el último año. ¿Hay más hombres, mujeres? ¿De qué edad? ¿Qué sustancias los conducen hasta allí?
Sí, Eduardo, queremos conocer hoy cuál es la situación de las adicciones. Recientemente, Proyecto Hombre, como tú has comentado, ha presentado un informe con los datos del año pasado, de 2022, y aquí en Castilla y León se observa un importante aumento del consumo de alcohol entre los hombres y de anfetaminas, que son unas drogas estimulantes muy adictivas entre las mujeres. Vamos a tratar de establecer unos perfiles y queremos saber también qué programas tiene Proyecto Hombre para combatir estas adicciones. Vamos a saludar ya a Jorge Juan Peña, que es presidente de Proyecto Hombre de León. Jorge, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarnos. Y le acompaña también en esta mesa Marta González, que es la presidenta de Proyecto Hombre en Burgos. Marta, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Creo que llevas menos tiempo que Jorge, pero seguro que nos vas a dar unas claves a raíz de ese informe que ha publicado Proyecto Hombre. Jorge, Proyecto Hombre, que además bueno, pues ya tiene una trayectoria muy reconocida. Todos hemos oído alguna vez hablar de Proyecto Hombre y de los trabajos que realiza. ¿Cuántas delegaciones habrá aquí en la comunidad, además de la de León y la de Burgos que vosotros representáis? Bueno, eso es una cosa importante que lo dijeras, porque aquí en León, casualmente en toda España, en todas las provincias hay Proyecto Hombre, pero en Castilla y León, ni en Segovia, ni en Zamora, ni en Ávila, o sea, estamos Burgos, está Salamanca, está Valladolid, estamos nosotros. Y casualmente, nuestro Proyecto Hombre en el Bierzo fue el primero de los primeros que apareció en España hace ya un montonísimo de años, 30 y pico. Fueron los tres primeros Madrid, San Sebastián y León. Y desde entonces venimos trabajando, eso ha cambiado muchísimo, por eso está muy bien que hoy hablemos de esos cambios que ha habido, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo. Hace un montón de años era un programa para yonkis, para gente tirada en la calle, y eso prácticamente con las acciones de Proyecto Hombre y de otras entidades, porque no solamente Proyecto Hombre ha trabajado en adicciones en la comunidad autónoma y en España, pues han hecho que este perfil haya cambiado mucho, ya ha variado muchísimo. Ahora tenemos a gente más normalizada, con consumos inclusive que antes no se contemplaban, por ejemplo el alcohol, que has hablado antes. Hace unos años no se contemplaba como una adicción, se creía que el alcohol era una cosa normal. Claro. Y entonces estamos hablando de adicciones normalizadas, como el tabaco, el alcohol, inclusive los medicamentos, las anfetaminas, todo eso está normalizado y está legalizado prácticamente. Pero luego nos aparece gente con consumos no legalizados, ¿no? Lo importante de todo este estudio, que luego también pues, hablaremos de ello, es que para las familias es un problema. Tienen tres problemas las familias hoy día en Castilla y León. Una, no perder el trabajo. Eso estamos todos de acuerdo porque está la situación económica mal. Dos, que llegar a final de mes, tal como están los precios, ¿verdad? Y tercero, que mi hijo no llegue drogado a casa. Y a pesar de eso, la sociedad no ha tomado conciencia de esa problemática, de que las familias, y nosotros, es lo que nos distingue como Proyecto Hombre desde el inicio, no trabajamos solamente con el drogodependiente, trabajamos con su familia. Por lo tanto, los números que hemos dado, si te das cuenta, nos fijamos mucho en el drogodependiente, pero nos hemos fijado que hay un montón de familias que están tan afectadas por las drogas como nuestros propios usuarios. Claro. Eso es lo que le da categoría a Proyecto Hombre, que trabaja desde el humanismo con la familia y con el drogodependiente. Pues de ello vamos a hablar. Claro, nos ha hecho una introducción perfecta Jorge, pero vamos a ver unos datos de ese estudio que ha publicado el Observatorio de Proyecto Hombre. Es un informe sobre las adicciones y sus perfiles. Eduardo, cuéntanos. Y nos fijamos, Pilar, en esas personas, en los usuarios, porque ha cambiado el perfil de las personas que acuden a Proyecto Hombre aquí en Castilla y León. Según los datos del Observatorio del año pasado, estas son las tres principales diferencias respecto a 2021. Si antes los jóvenes de 18 a 29 años eran el 1% de los usuarios, ahora son el 16%, el 17% en el caso de las mujeres. En cuanto a las sustancias, parece que gana presencia, lo decíamos antes, el consumo de alcohol entre los hombres y el de anfetaminas entre las mujeres. También son ellos, los hombres, los usuarios mayoritarios de Proyecto Hombre. En nuestra comunidad autónoma son el 86% frente a ellas, que suponen el otro 14%. Y lo que les decíamos del alcohol, el consumo en grandes cantidades, lo que llaman por encima del umbral, aparece en el
el 17% de los hombres, 6 puntos más que el año anterior, y en el 14% de las mujeres, que son 9 puntos menos. En cualquier caso, es la sustancia que lleva a la organización al 8% de los atendidos de ambos sexos. También hay diferencias entre hombres y mujeres si nos fijamos en qué sustancia los llevó a Proyecto Hombre. Casi el 40% de ellos fue por una adicción a la cocaína, un porcentaje algo menor pero similar al del año anterior, y entre ellas un 17% tenía problemas con las anfetaminas, 10 puntos más. El cannabis y el alcohol unido a otras drogas son las siguientes sustancias más consumidas por esas personas, que además tienen mayoritariamente entre 28 y 47 años, trabajan, la mayoría a tiempo completo, y a nivel nacional más de la mitad habían tenido problemas psicológicos y emocionales, así como depresión severa. Bueno, pues hemos escuchado hablar de alcohol, de anfetaminas y también de cocaína. El perfil mayoritario de la persona atendida por adicciones en Proyecto Hombre en Castilla y León es el de un hombre adicto a la cocaína, 8 de cada 10 casos. ¿Es ahora mismo, Marta, lo que más preocupa, este consumo a la cocaína? ¿Ahí está orientado buena parte de los esfuerzos de Proyecto Hombre? Bueno, en Proyecto Hombre, más que dedicarnos en solo poner el foco en la sustancia, ponemos el foco en la persona, ¿no? Entonces, todas las sustancias son importantes, aunque el porcentaje sea un 1%, hay que ver que la persona que acude a nosotros tiene un problema de adicción, que busca ayuda, necesita ayuda, y nosotros, bueno, pues ofrecemos un abanico de posibilidades en cuanto a programas de tratamiento y de intervención, un poco para atender a las necesidades actuales que nos demandan, ¿no?, en el día a día. Decía Jorge que el perfil ha cambiado muchísimo de hace 30 y pico años a ahora, y nosotros nos hemos adaptando, ¿no? En toda España hemos ido adaptando los programas, la formación, el equipo, la manera de abordar, ¿no?, la problemática de la adicción y otras conductas adictivas, pues un poco eso, ¿no? La cocaína, claro que importa, porque es una sustancia en la que, bueno, hay pues el varón, ¿no?, lo que se decía, el hombre de edad entre 35 y 40 tiene una baja percepción de riesgo, está muy vinculado en un primer momento a un contexto más lúdico, más social, pero luego va generando problemas, ¿no? Los usuarios, las personas que nos vienen a tratamiento, normalmente llevan 10-15 años consumiendo y ya se ha generado una desestructura, hay un consumo más en soledad, no está tanto vinculado al ambiente de fiesta, de las fiestas de Valladolid, de Burgos, de tal, y ha generado una desestructura en todos los ámbitos, familiar, laboral, económico, judicial, psicológico, psiquiátrico, que también tenemos que poner un poco el foco en esa parte de patología dual. Además, veía unos datos también de otro informe del Observatorio Europeo de las Drogas, que España está a la cabeza en consumo de cocaína en Europa. Además, es una droga, Jorge, que no está asociada a ninguna clase social. Quiero decir que puede ser consumida por ricos, por pobres, que está bastante extendida en el sentido de que no es determinante de un grupo social concreto, ¿no? Sí, mira, las adicciones ahora han dejado ya ese puesto de estar ante un colectivo, sino que está más bien en las personas vulnerables. Y vulnerable puede ser alguien de una provincia o de otra, puede ser de una clase social o de otra. ¿Por qué? Porque la adicción nos convierte en vulnerables. Yeah. Esa es la clave. Entonces, efectivamente, la cocaína se ha normalizado. Hablábamos antes de hombres y mujeres. ¿Por qué hay menos mujeres? Pues hay menos mujeres porque acuden más a las drogas legales. En cambio, los hombres acuden más a las drogas ilegales. Y la cocaína todavía sigue siendo una droga ilegal. Y por eso en los perfiles nos van a aparecer más hombres que cuando hablemos de otras sustancias, de las mujeres que están despuntando, por ejemplo, en el alcohol. Y es por eso, porque es legal. Y porque antes estaban ocultas. Quiero decir que nadie nos habíamos preocupado de que las mujeres pudieran ser alcohólicas y lo sufrían en su propia casa. El concepto de adicción ves que ha cambiado. Antes hablábamos solamente de la heroína, tal, y ahora estamos hablando del alcohol, estamos hablando de un montón de sustancias. Todo eso ha hecho que se generalice. O sea, seguramente que mucha gente que nos está viendo hoy tiene algún problema de adicción. A lo mejor nosotros también, si nos analizamos, porque las adicciones nos transforman, pero desde luego nos afectan a todos, estemos en la clase que estemos.
Y además afecta a la persona y, como antes decíais, afecta también a la familia. Ahora hablaremos de ello. Claro, en ese estudio llama la atención que ha aumentado el consumo de alcohol. Yo no sé si en ese estudio entra a analizar qué hay detrás de ese consumo de alcohol, o solo son las cifras y entonces quienes estáis en los centros observáis qué factores pueden determinar ese incremento de alcohol. ¿A qué lo atribuís, Marta? Bueno, yo creo que hay una parte del uso social del alcohol que es más accesible, que está mejor visto, no genera tanto rechazo social como el consumo de otras sustancias. A pesar de las campañas efectivamente. Que ha habido y... También venimos de un momento de pandemia en el que se ha incrementado el consumo de alcohol en casa, porque no se podía salir, porque no estaba ese uso lúdico del alcohol o de otras sustancias. Y luego yo creo que es importante destacar también el policonsumo, es decir, el uso combinado del alcohol con cocaína normalmente y otro tipo de sustancias, o del juego, que estamos hablando de sustancias, pero también hay que poner un poco el foco en las conductas adictivas, ¿no? En las adicciones comportamentales, como puede ser el juego, o las TICs, o las tecnologías, en el que sí que observamos un poco desde el terreno, ¿no? Desde la batalla, ese uso combinado de cocaína con juego, cocaína con apuestas, alcohol y juego en casa. O sea que cuando llega una adicción se pueden ir añadiendo otras. Sí, porque al final la adicción es una conducta dependiente. Entonces vamos a ir generando dependencia a ciertas sustancias o conductas para satisfacer nuestro malestar o para buscar el placer. Todos deseamos estar bien, estar a gusto, estar contentos, y al principio eso te lo da, la satisfacción inmediata, el bienestar, pero luego cuando la cosa se va cronificando y va aumentando la ansiedad, el craving, ¿no? Que es esa ansiedad ante el consumo, ante la conducta adictiva, eso va generando mayor desestructura y las consecuencias ya son negativas. Por eso te decía lo de que cuando nos llegan a tratamiento han pasado 10 años normalmente, ¿no? Una media 10, depende de perfiles, porque durante esos 10 años no se ha visto tanto el riesgo, la percepción de riesgo ha sido mucho menor, y ya cuando ven los problemas en todo su sistema es cuando nos piden ayuda. O sea que hay personas que tienen más riesgo de tener una adicción o de sufrir una adicción. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que define? ¿Es que te pase algo, que tengas algún problema? ¿O por qué? ¿Por qué una persona puede llegar a tener una adicción y no otra? Primero, la clave es lo que ha contado ella. Las personas queremos ser felices. Sí. Y si no lo encontramos en nuestro contexto, buscamos una solución a la felicidad. En otras épocas fue la heroína para olvidarse de todo. Sí. Ahora era la cocaína para ser un triunfador y estar en la fiesta. Y estar... O sea, acontece un poco también la situación social de cada momento. Pero las adicciones nos traen a todos un poco, no es una cosa sola o una sustancia sola o un problema solo el que aparece. Aparecen problemas en los estudios, en los más jóvenes, problemas familiares. Luego, todo ese contexto es lo que hace que al final lo que despunte es la adicción. Y nadie viene libremente a Proyecto Hombre, ¿eh? Vienen o porque le ha dicho el médico te mueres, o le ha dicho un juez vas a la cárcel, o le ha dicho la familia te echo de casa. Entonces, casi siempre hay un primer condicionamiento para tomar, a pesar de 10 años de consumo, tomar una decisión de querer. Hasta ahora se creían que lo controlaban, que estaba bien, que no pasaba nada, que esto... Y entonces llega un momento en que eso se empieza a detectar con una cosa muy frecuente, que es la enfermedad mental. Aparecen con problemas psiquiátricos. Y puede ser que ya los tuvieran antes, pero la mayoría de ellos después del consumo tienen también un problema psiquiátrico añadido, sobre todo al desintoxicarse. Con lo cual, quiero decir que es una cosa más compleja que lo que parece de que es una sustancia o es un momento determinado. Es un contexto en el cual, lo importante también lo ha dicho ella, Proyecto Hombre ha sabido adaptarse a cada momento. Y seguramente dentro de 5 años, si nos llamáis, habrá cambiado el perfil y las cosas, pero nosotros habremos sabido adaptarnos a esa realidad. Claro. Eso le da un gran prestigio a Proyecto Hombre, porque estamos continuamente mejorando, estudiando y evolucionando en todo el problema de las adicciones, inclusive las comportamentales, ¿no? En esa evolución también uno de los cambios ha sido ese consumo de anfetaminas entre mujeres, y además con una edad media bastante alta, que uno puede pensar, bueno, pues consumo de anfetaminas,
jóvenes, pero es que según el estudio la edad media es bastante alto, pero claro, luego comentándolo entre los compañeros, pues no les extrañaba a los compañeros, porque claro, pues me imagino, me pongo en la situación de una mujer entre 30, 50 años, pues al final está en el máximo de su vida, que tiene que atender el trabajo, la familia. ¿Os ha sorprendido ese consumo de anfetaminas en mujeres? Bueno, las mujeres son, en adicciones las mujeres tienen sus peculiaridades, sí. Aparte de que acceden mucho menos a tratamiento, ya veis los porcentajes, 86, 14, por ahí, tienen un perfil de consumo un poco diferente al de los hombres. Y ahí viene toda esta parte sociocultural, familiar, educacional, que viene arrastrando en los años atrás, ¿no? Si tú piensas, igual vas por la calle y ves a un hombre tirado, igual no te llama tanto la atención que ver a una mujer tirada. Eso es producto de todo esto, ¿no? Y de ahí vamos viendo el perfil. El consumo de anfetamina en mujer sorprende y no, pero la anfetamina es una sustancia que está de moda, ¿no? Accesible, no fácil de consumir, no requiere, bueno, pues tanto pues, cocaína si se esnifa, la heroína si se fuma, bueno, pues es como más fácil de consumir en cierta medida, ¿no? Pues ahora todo el cristal y todo esto, que es como muy en contexto lúdico, y porque las mujeres también tienen otro momento en su ciclo vital. Tú lo decías, igual han acabado de estudiar, se han casado, han tenido hijos, han podido tener una situación traumática o una separación o un divorcio y están en otro momento, ¿no? En otro momento de su ciclo. Y ahí es cuando llega un poco ese consumo, ¿no? Suele venir acompañado de parejas consumidoras, es decir, se establecen ahí un poco de relaciones dependientes o bidependientes tanto a la pareja como a la sustancia. Y observamos pues eso, ¿no? Ese perfil de mujeres un poco más mayores que los hombres, con un consumo más tendente a la anfetamina, al alcohol, al juego, eso ya en edades más mayores, ¿no? En bingos, apuestas. Y bueno, pues hay que ver, ¿no? Y es bueno ver los perfiles y los datos para ir adaptando un poco lo que nos va llegando y el trabajo que vamos haciendo. ¿Se tratan todas las adicciones igual o cada una, adicciones a sustancias en este caso estamos hablando, o cada una requiere no sé, de unos programas, no sé, de los perfiles también, de cómo sea la persona, cómo se interviene? Mira, lo importante para nosotros es la persona, no la sustancia o la no sustancia. Por lo tanto, nuestro método es el mismo. Otra cosa es que en algunos aspectos tengamos algunas cosas particulares para el que viene con adicción al juego, al que viene con adicción a una sustancia determinada, que no suele ser una. Como hemos dicho, es politoxicómano, ¿no? Consume varias. O sea, el consumidor de sustancia, el consumidor sin sustancia. Eso puede haber una diferenciación. Pero aunque hay programas específicos, como tenemos programas específicos para jóvenes, para adolescentes, porque es lógico, ahí hay que tener en cuenta el aspecto de la edad. No hay nada distinto en el tratamiento. El método Proyecto Hombre es para todos igual, porque ponemos en el centro a la persona. A mí me da igual que una persona pues haya consumido X o Y, y tal cantidad o tal otra. Es una persona que necesita ayuda. Y desde ahí, desde ese humanismo, es donde empezamos a trabajar con la persona. Con lo cual, quiero decir que hay programas específicos, pero el método es el mismo. Sí que es importante eso, hacer un plan individualizado de tratamiento, pero no en relación a las sustancias, sino a la persona y toda la parte de la coordinación en red, ¿no? Que Jorge hablaba de la enfermedad mental, pues bueno, toda la coordinación con salud mental, bueno, en este caso de Castilla y León, la proyección a la inserción laboral si vienen en una situación de desempleo. Es decir, que desde el método, ¿no? O el trabajo que vamos haciendo es centrarnos en la persona y en todo su entorno, en todo su sistema, ir desde ahí marcando objetivos, planes de trabajo, acompañamiento, y la persona es el motor del cambio, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ir viendo, ¿no? Ir creando ahí como un itinerario para, pues bueno, para mejorar su calidad de vida en todas las áreas. Claro, y eso me imagino que es muy importante, ¿no? Porque al principio esa persona requiere pues, que
que no tenga esa necesidad de consumir o de ser adicto, pero claro, es que luego hay otras fases, ¿no? Y me imagino que una de las últimas fases es procurarle una serie de apoyos, una red para que pueda otra vez, bueno, pues que no recaiga y que tenga pues un trabajo, unos apoyos sociales, ¿no? Me imagino que eso también, o sea, que es integral, ¿no? La ayuda que hacéis desde Proyecto Hombre. Sí. La inserción sociolaboral se ha convertido en una parte muy importante para además evitar la recaída. Es una cosa que también trabajamos nosotros, no solamente es que la persona vaya en un proceso de superar la adicción, sino que hay que prever la recaída. Y una de ellas es que esa inserción sociolaboral sea importante. Nosotros tenemos un montón de cursos, tenemos un montón de actividades en las cuales ya vamos trabajando o vamos mejorando a aquel que viene con trabajo y mejoramos sus condiciones laborales para que pueda aspirar a otro trabajo que no le sea tan frustrante. Y es fundamental, si nosotros no reinsertamos a las personas es un fracaso todo el proceso. Y por lo tanto, no solamente es la acogida, es hacer el diagnóstico, es hacer el tratamiento y lo importante del trabajo de todo Proyecto Hombre en toda España es un programa, el INSOLA, que estamos haciendo a nivel europeo, en el cual trabajamos paralelamente lo que es la adicción desde el momento cero con la inserción sociolaboral, porque sabemos que al final hay que insertarle en la familia, en la sociedad y en el trabajo. Ya me he quedado sin tiempo, lo único que quería preguntaros una cosa, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona tiene que recibir un programa pues, para evitar esa adicción hasta que realmente supera esa adicción y bueno, pues, está libre ya de ese consumo de sustancias? ¿Cuánto tiempo puede pasar más o menos de media? El tiempo va en función de la cronicidad, es decir, si una persona acude a tratamiento en un momento inicial de consumo, de desestructura, ¿no? de adicción, con estructura familiar, laboral, económica, judicial y hace un tratamiento ambulatorio, va acudiendo a entrevistas, a grupos, tiene una mejora, ¿no? más rápida que una persona que igual acude a los centros que tenemos residenciales, las comunidades terapéuticas que en Castilla y León hay, de Proyecto Hombre hay en Salamanca, en Valladolid, en León y en Burgos, que requiere mucho más tiempo, ¿no? Porque al final están más o menos un año de tratamiento y empieza y en ese momento se ponen a iniciar su parte de reinserción, es decir, que el tiempo es muy variable y yo sí que lanzaría el mensaje que en función de la cronicidad de la adicción. Pues nos vamos a quedar con eso. Muchísimas gracias a los dos, Jorge, Marta, por haber estado hoy con nosotros y gracias por la labor que hace Proyecto Hombre y bueno, pues seguro que tenéis muchas cosas interesantes que decirnos más adelante, así que bienvenidos siempre aquí a nuestro programa. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, seguimos aquí en Está Pasando. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y les recordamos que a partir de hoy martes los mayores de 65 años pueden ir al cine por un precio de 2 euros. Es una iniciativa para todas las salas de España. Eduardo, cuéntanos. Pues mira, Pilar, dábamos antes consejos para que los mayores de 65 años se protejan del calor. Bueno, pues desde hoy, cada martes, pueden ir al cine por solo 2 euros. Entra en vigor ese plan del Gobierno para fomentar que las personas mayores disfruten del séptimo arte. 27 cines de Castilla y León forman parte de este plan, entre ellos los cines Manhattan y Broadway de Valladolid. Paco Eras, gerente de ambos, buenas tardes. Paco, ¿me oye? Ahora sí. Ahora sí, pues nada, bienvenido a Está Pasando. Lo primero, ¿cómo funciona este plan? Los mayores que vayan esta tarde al cine y cada martes, ¿qué es lo que tienen que hacer para beneficiarse de este descuento? Exclusivamente tener 65 años cumplidos y presentar el carnet de identidad, nada más. Fácil, ¿no? En taquilla, con demostrar la edad, ya pueden comprar esa entrada por 2 euros. ¿Cuánto se ahorran? ¿Cuánto cuesta una entrada en sus cines? ¿Y cuánto se van a ahorrar pagando solo 2 euros? Pues la entrada normal son 8 euros, la más barata Día del Espectador 5, por lo tanto se están ahorrando, por un lado, 6 euros si es día normal y 3 euros si es el Día del Espectador. Esta medida que pone el Gobierno de España a partir de hoy en funcionamiento, ¿es buena para los cines? ¿Le parece una buena actividad para que la gente mayor vaya al cine? ¿Hacía falta que este público se acercase más a las salas? Es necesario cualquier manifestación para recordar que las salas de cines están abiertas. Cualquiera
y esta es importante porque de pronto tenemos visibilidad y la gente mayor y la gente normal se ha dado cuenta que los cines están abiertos y que pueden ir al cine. A mí me parece una buenísima medida. Sí añadiría que la gente mayor se merece esto y mucho más. Pero yo le pediría al gobierno, al que está y al que venga después del 23, que se acuerde de los jóvenes, que apoye a los jóvenes para que tengan posibilidad de ir al cine, de comprar un libro, de comprar un disco, de ir a un concierto, que ayuden a la gente joven también. Los mayores, esto y mucho más. Cualquier cosa que le demos siempre será insuficiente. Claro, el verano es una buena época para ir al cine, ¿verdad? ¿Cómo se presenta este verano en las salas? No sé si requieren de algún plan similar con otros espectadores, mayores, jóvenes. No sé si el bono cultural joven del gobierno ha funcionado. El bono cultural joven está funcionando menos de lo que estaba previsto porque desgraciadamente el joven tiene otras prioridades como son los videojuegos o incluso los conciertos. Pero sí está apareciendo alguien en que haga uso de esto. El verano se presenta extraordinario. Acabamos de estrenar Indiana Jones, tenemos Santiago Segura, va Misión Imposible, después viene Barbie, Oppenheimer, o sea que creo que se presenta un verano extraordinariamente bueno de cine. Y después de las temperaturas que estamos sufriendo esta semana, yo creo que meterte en una sala de cine refrigerada es un buen momento para pasar una buena tarde de verano. Pues le iba a pedir algún título recomendable para este verano, pero ya nos ha dicho algunos cuantos, así que nos quedamos con eso y con que los mayores pueden ir al cine por solo 2 euros los martes. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, en Castilla y León tenemos centros para cuidar de la fauna silvestre que necesita ayuda y que en ocasiones está incluso en peligro de extinción. Son los centros de recuperación de animales silvestres. El de Villaralbo, en Zamora, atendió el año pasado a 358 ejemplares, el 40% crías de aves que saltan del nido debido a las altas temperaturas. Pablo Carretero, buenas tardes. Estamos en uno de esos centros de recuperación de animales silvestres o CRAS que tenemos en Castilla y León y vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Estamos con Laura Llanes, una de las trabajadoras de este centro. Laura, para empezar, la gente está cada vez más concienciada cuando se encuentra un animal salvaje, ¿no? Sin ninguna duda. Notamos cada vez más que los particulares se preocupan por estos animales. Yo siempre digo que no miran para otro lado, ven a un animal en el suelo y acuden a nosotros y desde aquí les estamos muy agradecidos. Antes era como, pues nos fijábamos más, ¿no? A lo mejor en ese perrito, ese gatito, pero bueno, pues ahora nos estamos fijando en ese vencejo, en esa cigüeña, así que encantados nosotros. ¿Cuáles son las especies que más os suelen llegar aquí al centro? Pues en el caso del CRAS de Zamora, actualmente las especies que más están entrando son la cigüeña blanca, el vencejo común y el cernícalo vulgar y primilla. Las dos, sí. Porque son las especies más numerosas, entiendo, también. Sí, también. En el caso de esta provincia de Zamora, actualmente las cigüeñas blancas están en buena situación. Luego el vencejo común es una especie que migra. A la provincia de Zamora llega más o menos a finales de abril, principios de mayo, todo depende del calor, si nos llega antes o tarda un poco más. Y esa especie está con nosotros hasta más o menos septiembre y es en el momento en el que se va. Y luego la otra especie de la que hablábamos eran los cernícalos. El cernícalo vulgar sí que se queda en esta península durante todo el año, pero el cernícalo primilla empieza a emigrar más o menos a mediados de agosto, finales. Es otra especie que se va. Si nos puedes recordar un poco cuáles son los pasos que tenéis, llega el ave, la reconocéis, bueno, recordar también a la gente que hay un contenedor aquí fuera para que lo puedan depositar los animales. Perfecto, muchas gracias por recordar eso. No estamos aquí las 24 horas, sí que como novedad este año estamos mañanas y tardes todos los días, los 7 días de la semana, junio, julio y prácticamente seguro agosto. Contemos con personal durante todos los días, pero si llegan aquí y por lo que sea no estamos, hay 2 cajones donde nos pueden depositar los animales. Siempre aconsejamos que esos animales estén en cajas con agujeros para que puedan respirar, pero siempre en cajas porque bueno, ellos están más tranquilos. Si tienen algún tipo de fractura o de lesión necesitamos que estén en espacios reducidos
y bueno, claro, imaginar que nos llega a la vez un águila calzada y un mochuelo, dos especies que a lo mejor no se llevan muy bien, pero bueno, tenemos esos cajones. Lo primero que hacemos, yo lo primero que he hecho en mi jornada laboral hoy es comprobar que en esos cajones no había nada hoy, pero de repente ahora puede llegar un agente medioambiental, la policía también, tanto local como nacional, nos traen animales, bomberos, que estamos súper agradecidos, y bueno, te llegan con ese animal. Y lo primero que hacemos es explorar. Necesitamos ver con exactitud por la causa por la que ese animal ha entrado. Las causas que suelen ser, pues en el mes de julio, que es el mes en el que más animales entran en este centro, animales, bueno, pues suelen llegar por pollos crías, es decir, se caen del nido antes de tiempo, por olas de calor, o bueno, o porque en el caso de las cigüeñas, que aquí podéis ver 2 ejemplares, empiezan sus primeros vuelos, pues tienen algún tropiezo o se chocan contra algo y llegan aquí. Entonces, bueno, después de esa exploración, de pesarlos, de mirarles, es muy importante en el caso de las rapaces, de las aves, comprobar el estado de sus plumas, no solo si tienen alguna fractura, si tienen el plumaje en mal estado, podrían hasta ser un animal irrecuperable. Por eso aconsejamos también que en el trayecto a esos animales no se les dé ni comida ni agua, porque ellos no van a comer ni a beber en el trayecto y se pueden mojar y se les pueden ensuciar las plumas. Después ya pasarían por, bueno, tenemos la UCI también, la UCI, las mudas, voladeros más pequeñitos. El voladero grande, que sería ya el último paso, y la suelta, que es el momento más feliz, ¿no? El momento en el cual dices, por algo merece la pena trabajar aquí cada día. Bueno, pues ya estáis viendo, estos son algunos de los pasos, es una pequeña parte de todo el trabajo que hacen aquí en estos centros de recuperación de animales silvestres y que afortunadamente la gente cada vez está más concienciada con este tema. Y fíjate lo del calor, Pablo, gracias y buenas tardes, que hace que los polluelos se lancen del nido. Bueno, mientras tanto, el calor no ha impedido que Ciudad Rodrigo, en Salamanca, recuerde estos días el papel que tuvo durante la Guerra de la Independencia en la lucha entre españoles y franceses. Fue en 1810 y con ese motivo la localidad mirobrigense ha celebrado su semana napoleónica, que ha terminado con un homenaje a los caídos en aquella contienda. Diana Escalona. Sí, estas fechas son muy importantes para la localidad de Ciudad Rodrigo porque conmemoran pues acontecimientos históricos como ha sido la Guerra de la Independencia. Estas fechas justamente celebran las terceras jornadas napoleónicas, donde se realizan diversos eventos tanto para niños como también para los visitantes que llegan aquí a este municipio. Para ello nos acompaña la concejala de Cultura y también de Turismo, ella es Belén Barco, pues que nos va a hablar un poco de esa importancia, porque una fecha como hoy, 10 de julio, después que el general, quien fuese el gobernador de acá de Ciudad Rodrigo, pues estuviese resistiendo a esas tropas francesas. Pero bueno, coméntanos tú de esa historia que tanto marca acá a los mirobrigenses. Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy en Ciudad Rodrigo. Efectivamente, el 10 de julio es una fecha para nosotros muy importante. Como has comentado, hoy se celebra, hoy conmemoramos, bueno, pues el asedio francés. Realmente las tropas de Napoleón consiguieron entrar en la ciudad, una ciudad que estuvo defendida por el general don Andrés Pérez de Rasti y de todos los habitantes de Ciudad Rodrigo que evitaron que ese asedio fuese anterior. Así que para nosotros el 10 de julio es una fecha, como repito, importante, y por ello se celebran estas jornadas napoleónicas. Unas jornadas que están repletas de actividades, que se han celebrado del día 7 al 10 de julio con cantidad de actividades. Precisamente se hizo una celebración en la Casa Municipal de Cultura, donde estaba presente nuestro alcalde Marcos Iglesias, y luego hubo una conferencia inaugural a cargo de don José Ignacio Martín Benito, que es miembro presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses. También se ha realizado una exposición que va a durar hasta finales del mes de julio para todas aquellas personas que quieran acercarse a Ciudad Rodrigo y quieran disfrutar de ella. Una exposición organizada por el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca. Hemos celebrado, como os digo, cantidad de actividades, sobre todo microteatros enfocados a adultos, también para niños, gincanas. Se ha celebrado microteatro en residencias de personas mayores, es decir, que para todos los públicos. Hemos intentado que estas actividades lleguen a todos los públicos para que puedan disfrutar de ellas.
Ha habido también un concurso de relatos, donde precisamente esta mañana, antes del desfile militar, hemos hecho entrega de esos premios. Y luego el colofón, por supuesto, bueno, una visita guiada también importante para todas aquellas personas que quisieran profundizar en la historia de Ciudad Rodrigo y conocer un poquito más Ciudad Rodrigo. Y el colofón principal ha sido el desfile, un desfile en conmemoración a todos los caídos en aquel día y un homenaje también, por así decirlo, al general Errasti, al gobernador Errasti. Entonces, bueno, pues todo eso englobado dentro de estas jornadas napoleónicas que se han celebrado aquí en Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias, Belén. Y nosotros, bueno, pues es parte de lo que siempre se hace aquí en Ciudad Rodrigo. Ya son 3 años consecutivos, actividades donde sobre todas las cosas a los niños se les enseña de una forma lúdica a aprender también la historia de su localidad. Pues el año que viene, gracias Diana, vamos Pilar, yo, los niños, los grandes y todo el mundo. Di que sí, que no solo tienen que aprender los niños, a veces tenemos que refrescar y recordar conocimientos y eso está muy bien. Por ejemplo, sobre otra guerra como fue la Guerra Civil, con la exposición que te propongo, Pili, las cajas de Ámsterdam, más de 100 fotografías, documentación y un fragmento de vídeo realizado en el frente, almacenados en cajas de madera, salieron de Barcelona hasta que llegaron a Ámsterdam, hasta Holanda en 1947. Ahora se pueden ver en Valladolid hasta el próximo 27 de agosto. Bueno, pues es una muestra seguro que muy recomendable, así que ya lo saben, tienen pues otra cita, decía el de los cines que era una buena propuesta, lo de ir al cine para no pasar calor, bueno, pues aquí la tienen. Otro plan fresquito y muy interesante. Muy bien, pues nada, que volvemos mañana, que a partir de las 12:30 estamos otra vez aquí en Está Pasando. Los esperamos hasta entonces. Adiós. Adiós.